Muy buenas noches, estimadas maestras de educación inicial. Vamos a empezar con la formación para el nombramiento y ascenso 2022. Hay que recordar que en esta nueva forma de dar examen, que va a ser promulgado por el Ministerio, va a haber algunas modificaciones, como el aspecto que no va a venir razonamiento lógico-matemático. Además, vamos recordando que para nombramiento y ascenso 2022 vienen los mismos apartados en cuanto a conocimientos de especialidad. En este caso, en educación inicial, vamos a comenzar con aproximación a la lectura. Muy bien, entonces vamos observando que para aproximarse a la lectura, primero debemos hacer una anticipación a la lectura. Es decir, se le debe preguntar al niño para que pueda expresar lo que cree que dice el texto, y esto debe ser basado en imágenes. Una vez que se basa en imágenes y otras ayudas visuales, se le va preguntando por qué piensa que dice eso. Es decir, que el niño ya va estableciendo sus predicciones o hipótesis de lectura. Además que con la guía de la maestra va observando el texto y también va a formular preguntas. Y que estas respuestas que nos da el niño se deben comparar, palabra clave, palabra muy importante para poder resolver la casuística, nos va a permitir comparar las letras, palabras con otro texto. Cuando decimos que pueda comparar las letras o las palabras con otro texto, es decir, cualquier grafía. En cuanto a los ejercicios de aproximación a la lectura, no es adecuado que se realice una retroalimentación descriptiva. Nos vamos a dar cuenta que esta retroalimentación descriptiva se basaría en que la maestra le dé la respuesta o que le mencione o que le dé alguna pista o algún indicio de forma explícita, de forma evidente, para que el niño pueda dar la respuesta. Entonces, esto es lo que se debe evitar. Muy bien, vamos observando además lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en estos ejercicios de educación inicial se debe proponer la autonomía y la participación activa del niño, ¿no?, en su propio aprendizaje. Entonces, vamos observando lo siguiente. Vamos a activar los audios para establecer algunas preguntitas. Muy bien. Estos son los 3 niveles de comprensión de lectura que vienen en los exámenes, en inicial específicamente. El nivel literal, el nivel inferencial. El nivel literal se encarga de la información explícita, es decir, de recuperar la información que está en el texto. En cambio, el nivel inferencial va a buscar recopilar información implícita que no está al ojo, que no está evidente, y busca ejercicios que infieran el significado de una palabra o expresión del texto. Muy bien, entonces vamos observando lo siguiente. Planteamos algunas preguntas, ¿no?, a las maestras que están conectadas o que tal vez nos están siguiendo por el Facebook o van a ver este video por el canal de YouTube. ¿Serviría usar los interrogativos qué, cómo para identificar una pregunta como nivel literal inferencial? A ver, maestras, ¿qué dicen? El qué y el cómo nos indican si una pregunta es literal inferencial o de qué va a depender. A ver, escucho. A ver. O por el chat también pueden participar y dar su respuesta. He visto que hay muchas páginas web que nos dicen, las preguntas que empiezan con qué o con cómo son literales, o las preguntas que empiezan con tal palabra son inferenciales. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? ¿Y hasta qué punto es cierto? A ver. O tal vez no es cierto, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta para que nosotros podamos saber cómo es que se debe responder o ubicar estas preguntas? A ver. De repente la maestra Betty, la maestra Raida, la maestra Jenny, Frida, Mellita, Nancy, Raquel, la maestra Giovanna tal vez. Muy bien, nos vamos a dar cuenta que no es muy usual o no es muy recomendable utilizar el qué, el cómo para poder diferenciar.
Hay otra más. ¿Cómo diferencian respuestas a las preguntas de nivel literal inferencial? Y para ello vamos a pasar con este textito. Lo voy a oralizar, ¿no? Porque vamos a buscar si la respuesta nos permite a nosotros variar si es que es literal inferencial. Mamá gallina puso 4 huevos. Después de empollarlo varios días, ella espera que sus pollitos nazcan hoy. De pronto se escucha un quash y un pollito todo amarillo sale del cascarón. Mamá gallina lo recibe con alegría y, del mismo modo, al segundo y al tercer pollito, que también son amarillos. Luego de unos minutos se escucha un toc, 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 muy bajito. Todos voltean a mirar. Es el cuarto pollito que aún no ha salido del cascarón. Mamá gallina se acerca y le anima. Vamos, rompe el cascarón. Pero no hay respuesta. Mamá gallina insiste. Vamos, pequeño, tú puedes. Entonces se escucha un quash y el último pollito sale del cascarón. Es un pollito de colores, gritan sus hermanos mirándolos sorprendidos. Mamá gallina sonríe y abraza al recién nacido con amor. Al verlos, los hermanos pollitos se acercan, pues también quieren recibir el abrazo de mamá. Ella lo recibe y todos se alegran, pues al fin están completos. Primera pregunta, ¿cómo es la mamá? A ver, ahora sí necesito participación. ¿Cómo es la mamá? La mamá es mala. A ver. Amorosa, cariñosa. Amorosa. Ah, ¿cómo es la mamá? Cariñosa, me dicen, ¿no? Pero acá no dice la palabra cariñosa. O sea, eso quiere decir que cómo es la mamá, ustedes lo están infiriendo, ¿no? O dice Bien, literal cómo es la claro. mamá. No, no dice, pero ya al ver que dice con alegría, que lo Ah, recibe sin entonces fiebre. como la mamá los anima, los recibe con alegría, ustedes deducen que la mamá es cariñosa, ¿no? Muy bien. Entonces, no dice de forma literal la mamá es cariñosa, pero podemos llegar a esa conclusión. Muy bien. Entonces, sí, es mediante esta estrategia de buscar la información que se encuentra en el texto y fijarnos si es que está ahí con esas mismas palabras, en ese caso podríamos decir que es una pregunta cuya respuesta es literal. Y en el caso de la segunda pregunta, ¿por qué se sorprendieron los pollitos al ver a su hermano de colores? ¿Por qué se sorprendieron los pollitos? A ver en el chat, ¿qué nos dicen? Ah, la maestra Raquel se ha dado cuenta, ¿no? Si en el texto nos damos cuenta, es inferencial, ¿no? Pero a ver, ¿qué nos dicen? La segunda pregunta, ¿por qué se sorprendieron los pollitos al ver a su hermano de colores? A ver, a ver, a ver. Un pollito de colores. Ah, a ver, Ah, ¿por qué era de en el texto. colores? Muy bien. Pero En el vamos a texto. buscar si es que así dice el texto, ¿ya? Dice, y el último pollito sale del cascarón. Es un pollito de colores. Es lo que gritan sus hermanos. Pero no dice, los pollitos se sorprendieron por tal razón. O sea, no dice así tal como nos está preguntando, ¿no? Solamente que sus hermanos gritaron, es un pollito de colores. Pero no podemos decir que los pollitos se sorprendieron porque el hermano era de colores en forma literal. Eso también lo hemos visto en el texto, pero estas preguntas que estamos planteando son inferenciales porque la respuesta no está tal cual, no está en forma literal en el texto, ¿no? Muy bien, porque el pollito era diferente. Ajá, pero también la palabra diferente no está acá. Es decir, nosotros al momento de leer seguimos haciendo inferencias. Bien, muy bien. Así vamos a diferenciar en la casuística que está en el Word, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahora vamos con las preguntas de nivel crítico, las preguntas de nivel criterial. Por ejemplo, tenemos que diferenciar sobre la reflexión del contenido. Si el niño va a reflexionar sobre el contenido, se le puede preguntar qué les parece o si les parece bien algo. Entonces viene mi pregunta. ¿Habrá algún interrogativo como el qué o cómo que nos permita identificar una pregunta crítica? ¿O cómo es que ustedes pueden identificar una pregunta a nivel crítico? A ver, ¿cómo saben que están ante una pregunta a nivel crítico o criterial? Vamos. O es difícil. Maestro, buenas noches. Bueno, Pienso pienso que es la opinión que tiene cada uno, ¿no? ajá, Eh, la opinión. ¿Y cómo nos damos cuenta que están opinando tal vez? ¿Con el interrogativo o con qué partecita de la pregunta? A ver. La opinión se puede dar cuenta mediante el verbo, mira.
Nos damos cuenta acá que el verbo dice parece, parece. O si te gustó más. Ajá, mira, gustó, parecer. Es decir, los verbos nos ayudan a saber qué tipo de pregunta es, si es que es criterial o crítica o si es de otro tipo. Opina. ¿Qué te llamó más la atención? Ah, estos verbos ya nos indicarían que esa pregunta es de nivel crítico. Pero tengan mucho cuidado con el verbo creen, porque cuando utilizamos el verbo creer, puede utilizarse tanto para una pregunta inferencial como una pregunta crítica. A ver, vamos a darnos cuenta que la opinión es diferente de la información, de los datos. Las maestras que han estado en la clase de comprensión lectora de 4 a 6 hoy día, y también la clase está grabada, se han dado cuenta que la información, que era propia de textos expositivos, servía como base para que el niño, el lector, pueda opinar. Y esta opinión ya lo clasificaba o convertía el texto en un texto argumentativo. A ver, vamos a poner un ejemplito, ¿ya? Con una pregunta de nombramiento inicial. Para concluir el momento del juego libre en los sectores, cada niño ha hecho un dibujo de aquello a lo que ha jugado. Seguidamente, cada niño presentará y explicará su dibujo delante de los demás. ¿Cuál de las siguientes alternativas utilizadas por la docente corresponde a una pregunta en nivel criterial? A ver, maestras, identifiquen una pregunta en nivel criterial acá. Vamos descartando y vamos indicando qué nivel corresponde a cada pregunta. A ver. Si te pregunto en qué sector trabajó Pedro, ¿esto trabaja la información o la opinión? A ver, ¿qué me dicen? ¿Información o opinión? Información. Información. Y yo te doy un truco. Cuando es información, no es nivel criterial, no es nivel crítico. Porque el nivel crítico criterial trabaja con opinión, que es diferente a información. Muy bien. Entonces, la D no es, porque es información. Chao, no queremos esto. La C, ¿qué cosas ha dibujado Elena? ¿Información u opinión? ¿Qué dicen? Información. Información, tampoco queremos información. Mira, ya van quedando dos alternativas, ¿ah? Ahora sí, ¿qué creen que ha representado Teresa con este dibujo y qué les parece lo que dijo José y por qué? Ahora me fijo los verbos. Acá dice creen y acá dice parece. Y yo les dije que se cuidaran del creen, porque el verbo creen se puede utilizar tanto para preguntas literales como para preguntas inferenciales. O mejor dicho, para preguntas inferenciales y niveles críticos. Ya, a ver, vamos viendo. A ver. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será el nivel criterial? ¿Cuál les indica opinión? A ver. Parece. Ah, parece muy bien, porque en la A será la interpretación que le da el estudiante. ¿Qué creen que ha representado Teresa con este dibujo? Es decir, que el niño va a tener que inferir lo que quiso representar Teresa con ese dibujo. Inferir la información. En cambio, en la B, ¿qué les parece lo que dijo José? Porque ¿qué les parece? Acá ese verbo parecer, el verbo parecer se utiliza ¿para qué? Para opinión, para nivel crítico o criterial. La respuesta entonces, ¿cuál es? La alternativa B. La B. ¿Ya? Muy bien. Vamos a eliminar este casito. Ya está. Muy bien. Entonces la opinión va a ser diferente de recuperar información. La información nos vamos a dar cuenta que indica hechos o indica acciones. No, un ejemplo de esto es, las papas fritas son crocantes. Una consulta, ¿las papas fritas son crocantes? ¿Opinión o información? Al ojo. Opinión. Información. Información, las papas fritas son crocantes. Y mira, acá también tenemos información más extensa. La educación virtual es aquella que realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas a través de Internet, ¿no? Se realiza, ¿ya? Ahora voy a opinar en base a la información que está arriba. Habíamos dicho que las papas fritas son crocantes. Ya voy a utilizar eso. ¿Ah? Papas fritas son crocantes. ¿Y qué digo? ¿Cómo yo estoy mostrando mi opinión? ¿Cómo estoy mostrando mi opinión? ¿Qué le estoy agregando a las papas fritas son crocantes? Me gustan. Me gustan. ¿Se han dado cuenta entonces que con un me gustan ya pueden ir formando o creando su opinión? Y obviamente acá utiliza ya un conector, ¿no? Para sustentar su opinión. Muy bien, ahí está. Y en el segundo, a ver, dice la educación virtual
Acá en la información decía, es aquella que se realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas. A ver. El uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. Ahí está. Ahora, una consulta. ¿Cómo sabemos cuál es la opinión? ¿Cuál sería la opinión? ¿Qué es lo que está agregando la persona en base a la información que la educación virtual utiliza o usa herramientas tecnológicas a través de Internet? ¿Qué está opinando? Está opinando que no es adecuada para la realidad peruana. Muy bien, o sea que todo esto es la opinión. Opina que no es adecuada, pero para que pueda opinar ha utilizado previamente la información. Maestras, cada vez que vean información, esta información puede ser literal o inferencial en las lecturas. Y cada vez que vean opinión es de nivel crítico, ¿ya? Muy bien, pero ya saben, la información tiene que estar claramente para que podamos diferenciarlo de la opinión. Y recuerden que los niños al momento de leer utilizan el paratexto. Este paratexto que va a ser un conjunto de elementos visuales que rodean al texto y sirven para atraer al lector. Puede ser en forma de palabras, títulos, subtítulos, notas, tamaño y tipo de letra. Por ejemplo, vemos que los tipos de letra acá son más grandes. Acá los tipos de letra son más grandes. Ahí está, más grandes. Y también tenemos icónicos, es decir, ilustraciones, diseños, colores o fotografías que están acá. Y esto le permite al estudiante o al niño identificar un texto. El paratexto se llama así porque acompaña al texto. Y estos elementos que acompañan pueden ser los tamaños de la letra, las negritas, el subrayado o algunas imágenes o tablas. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, maestras? ¿O ya nos vamos al Word con todos los ejercicios? ¿Hasta aquí alguna preguntita? A ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Ya, listo, muy bien, todo claro. Entonces, vamos viendo lo siguiente. A ver, vamos viendo lo siguiente. Vamos observando ya el Word. Acá está el Word. Muy bien. Vamos a empezar con nombramiento 2015, vamos bajando nombramiento 2017, así hasta que vayamos a las preguntas de ascenso. Ahí está, ¿ves? Hasta una pregunta de ascenso 2021 hemos puesto ahí. Ya, muy bien. A ver, empezamos. La docente del aula de 5 años, 5 años, ya para tener mejor contexto, va a trabajar con sus estudiantes la lectura de un cuento con imágenes. Mira, con paratexto. Estas imágenes son el paratexto. Para ello ha considerado las acciones para la participación de los niños antes y durante la lectura, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para evaluar si los niños hacen inferencias a partir de la lectura? Muy bien, quieren que hagan inferencias, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Si queremos que los niños hagan inferencias, 5 añitos. Me van indicando cuál podemos ir eliminando. Tómense su tiempito, a ver. A ver, maestra, ¿cuál podemos ir eliminando? Voy a fijarme también en el Facebook Live. De repente alguien se anima a lanzar alguna alternativa. Si queremos que los niños... Maestro, ¿podría ser la B? Que
A ver, recordar a los niños las acciones principales que han ocurrido en el cuento. Uy, y si estás recordando solamente las acciones del cuento, si solamente los recuerdas, ¿eso qué nivel sería? Si solamente recuerdas tal como ocurrió las acciones. ¿Literal o inferencial? Si haces un recuento o recordatorio de los hechos, ¿es nivel literal o inferencial? ¿Qué dice, maestra? Literal. Literal. Literal, chao. Y la última parte dice preguntarles cómo les gustaría que termine la historia. Es ya un nivel creativo, ¿no? Hay otras clasificaciones que consideran un nivel creativo. Se va a la B, eliminar la B. ¿Cuál será la respuesta? Si queremos evaluar que los niños hagan inferencias, y ya explicamos, acabamos de explicar cómo son las inferencias, ¿eh? A ver. Yo veo ahí otro literal. Ah, podría ser. Ah, la A, muy bien. Yo eliminaba la C, porque en la C solamente tienen que reconocer los personajes del cuento y las principales acciones. Mira, acá ya nos está diciendo un truco, ¿se acuerdan? Bueno, en el curso de comprensión lectora, en los textos narrativos ya vamos a ver que lo más importante son los personajes y sus principales acciones, ¿ah? Pero si esto está en el texto, nos vamos a dar cuenta que es literal. Eliminamos la C porque es literal. Así que nos quedan dos, la A o la D. ¿Cuál trabaja más lo inferencial? A ver. Ya la maestra dijo la A. ¿Los demás qué opinan? Una consulta. Si va a ordenar secuencialmente y va a ser un recuento de la historia, tal como aparece en el mismo cuento o historia, ¿eso será literal o inferencial? ¿Qué me dicen? Literal. Literal. ¿Y qué queremos? No queremos literal, sino ¿qué queremos ahora? Inferir. Inferencial. Diferencial. Y una forma de inferencial, ya se van a dar cuenta que es lo clásico, es que un niño explique el significado de palabras poco conocidas o que desconoce. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa A. Estas palabras que desconoce las puede inferir a partir del contenido y del contexto. Entonces, esto es la respuesta. La alternativa A. Muy bien, vamos con la siguiente, otra pregunta. La docente del aula de 5 años está desarrollando el proyecto llamado La Tiendita. Para ello, los estudiantes han traído a la IE diversos empaques de productos y los ha ordenado y clasificado. Hoy ella tiene como propósito trabajar la iniciación a la lectura. Por ello, les ha pedido trabajar con diferentes empaques de galletas y chocolates. ¿Cuál de las siguientes situaciones de aprendizaje es más pertinente para este propósito? A ver, se está desarrollando La Tiendita. Y quiere trabajar la iniciación a la lectura. A ver, vamos, maestras. Todo lo que he explicado en esas 8 diapositivas, con eso hacemos estas preguntitas, vamos. ¿Qué muestra? Si queremos trabajar la iniciación a la lectura. La D ¿La D eliminamos o es la respuesta? ¿Qué dicen? es la respuesta, me parece. Muy bien. Que cada niño elija un empaque que mencione el nombre del producto, señale dónde está escrito y por qué lo considera así. Y si se parece a alguna palabra que conoce. ¿Se acuerdan lo que teníamos que hacer? Vamos a recordar acá. Lo que tiene que hacer en los ejercicios de anticipación a la lectura, tiene que comparar, tiene que comparar. Entonces, ¿cómo sabemos que está comparando acá? Porque dice que va a fijarse si se parece a alguna palabra que conoce. La respuesta sería la D. Ahora yo preguntaría, ¿y por qué no es la A? A ver, maestra, ¿por qué no es la A? Porque solamente va a reconocer la marca, nada más. Solamente reconoce la marca. En cambio acá, aparte de mencionar el nombre y señalar dónde está escrito, aparte lo va a comparar. Y en la B, la identificación de vocales no está en el marco del enfoque comunicativo. Cada vez que vean que solamente reconoce vocales o consonantes, no está trabajando con el enfoque comunicativo y no es la respuesta. Y en la C,
solamente que reconozca las palabras galleta o chocolate. Reconocer palabras no es tan completo como que las mencione, señale dónde está escrito y que las compare. Esta es la respuesta de la alternativa D. Muy bien. Mira, ya avanzamos a nombramiento 2017. Ya está más cercano a esta fecha. Después de narrar la fábula del ratón y el león, el docente del aula de 5 años propone a los niños dibujar los personajes principales de la historia. Puerta. Al concluir los dibujos, los niños... Puerta. Escucho. Sentado. Ya. Los niños se sientan en círculo para presentarlos ante sus compañeros. Clara presenta su Cocina. trabajo en el que se Cocina. ha dibujado árboles y Sala. flores. Uy, los audios. Vamos a Sala. ver los audios. Ya, listo. Considerando que la fábula tiene como personajes principales a un ratón y a un león, ¿cómo debe intervenir el docente? Es decir, mira, acá se le ha preguntado sobre los personajes, pero ha dibujado a árboles y flores. Sabiendo que la respuesta es el ratón y el león, ¿cómo le debe retroalimentar? Vamos, retroalimentación ya se ha trabajado, ¿ah? O lo podemos recordar. Pero vamos, ¿cuál sería la mejor forma de retroalimentar? A ver, debido a su experiencia docente. A ver, podemos eliminar alguna alternativa. Eliminamos la A. Muy bien. Preguntar a Clara, ¿a quién le tienes que dibujar? ¿Qué dibujaste? Uy, maestra, había empezado bonito porque le pregunta, pero dice, decirle que los árboles y las flores no son personajes principales. ¿Eso sería qué tipo de retroalimentación? A ver, vamos. ¿Qué tipo de retroalimentación es cuando la maestra le da la respuesta y encima le da Descriptiva. indicaciones? Descriptiva. Y no queremos retroalimentación descriptiva. Chao, la A. Vamos, eliminamos la A. Vamos, quedan más, quedan 3 más. Eliminamos la D. La D, preguntar a los niños del aula a quiénes se debe dibujar. O sea, son sus compañeros los que le dan la respuesta a Clara, pero había que retroalimentar a Clara, no es que los compañeros le van a soplar. Se elimina la D. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La B o la C? Vamos. ¿Cómo se le debió retroalimentar? La B. La B también. Preguntar a Clara, ¿por qué dibujaste árboles y flores? ¿Me puedes contar la historia? Y luego preguntar de quiénes habla la fábula, para que se dé cuenta. ¿Qué tipo de retroalimentación permite que el niño se dé cuenta? Que el niño o la niña, ¿qué tipo de retroalimentación? Puede ser. Por descubrimiento o también llamado reflexiva. ¿Y cómo se logra la retroalimentación por descubrimiento reflexiva? Mediante Preguntas. preguntas. Ahí está. Y el objetivo es que la niña se dé cuenta, ¿no? Muy bien. A ver qué dice en el chat. La maestra Elvira me dice la B. Muy bien, la maestra Elvira, la respuesta es la B. En cambio, en la C, sí se le pregunta, ¿no? ¿El león y el ratón están escondidos entre los árboles y las flores? Uy, esta pregunta te da de forma disimulada la respuesta. Así que tengan cuidado con el tipo de pregunta que se le hace. Hay preguntas que sí son reflexivas, como la pregunta o la alternativa B, y en cambio hay preguntas que de forma disimulada le dan la respuesta. Y estas hay que evitar. La respuesta es la B. Muy bien, nombramiento 2017. La docente del aula de 5 años trajo una radio del aula y tanto ella como los niños escuchan una noticia emitida por una emisora local. Luego de escuchar la noticia completa, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para promover que los niños hagan inferencias a partir de escuchado? Inferencias. Hemos trabajado esto. Vamos, inferencias. A ver. Yo veo 2 preguntas de nivel crítico ahí.
A ver, maestras, ¿ven alguna pregunta crítica? Yo me fijo en los verbos, ¿ah? A ver. La C, ¿no? Llamar más la atención y parecer son preguntas de nivel. ¿De qué nivel? Crítico, bien. ¿Y qué queremos? Inferencias. Ya vamos, hay otra pregunta que también es crítica, al ojo, por el verbo. ¿Gusta o molesta? ¿Esta también es pregunta de nivel? Crítico. Ya está, vamos, la respuesta es la A o la B. ¿Cuál permite hacer diferencia? ¿La A o la B? La A. La Si te B. dice la A, ¿qué pasó en la noticia? Te voy a decir, pasó un crimen, un asesinato, o lo que puede ver tal vez en una imagen, ¿no? ¿Ya? Y dice, ¿dónde sucedió y a quiénes le pasó? También debe decir, ¿no? Eso sucedió en Lima, eso sucedió en Cusco, en Arequipa. ¿Y a quiénes le pasó? Eso también está en forma literal. En cambio, ¿de qué trató la noticia? Cuando te preguntan de qué trató, de qué trata, eso es para identificar qué, identificar el tema. Y cada vez que identificas el tema, por lo general, se hacen inferencias. Y mira cómo lo remata. ¿Por qué habrán sucedido las cosas así? Entonces acá el estudiante tiene que establecer sus inferencias, sus hipótesis de lectura. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa B. Vamos, maestras. A ver, vamos a seguir intentando. Tenemos otra más, mira. La docente del aula de 5 años acordó con los niños aprender a preparar una naranjada para que lo tomen en el aula. Para ello, la docente les presenta el siguiente texto de un papelógrafo. ¡Ojo! ¿Qué tipo de texto será acá la naranjada? A ver. ¿Qué tipo de texto será? Instructivo. Instructivo, ya está. Entonces, en un texto instructivo ahí tenemos el título, los ingredientes y la preparación. Ya está. La docente tiene el propósito de que los niños inicien en la aproximación a la lectura. ¿Cuál de las siguientes alternativas es pertinente para lograr este propósito? O sea, que se inicien en la aproximación a la lectura. A ver. ¿Se acuerdan que en el enfoque comunicativo había algo que no correspondía? ¿Qué no correspondía en el enfoque comunicativo? ¿Se acuerdan o no? Identificación de Vocales. vocales. Mira, ya 2 veces que hemos eliminado vocales, ¿ah? Ya está, eliminado la D. Vamos, sigamos eliminando, a ver. La C. La Eliminada. C también, solamente que ordene o que ordene solamente la palabra, ¿no? Bien, maestra, eliminamos la C, ya está. La respuesta es la A o la B. La A. La A. La A. ¿Por qué? ¿Qué dirán el papelógrafo? ¿Se acuerdan las estrategias? Hay que preguntarle qué dice el texto, hay que preguntarle qué dice y por qué piensa que dice eso. A ver, estamos siguiendo lo que dice acá en nuestra pauta. Entonces, ¿cómo saben que dice eso? La respuesta a la alternativa A. ¿Y por qué no es la B? A ver, encontrémosle un defecto a la B. Tú le muestras la palabra azúcar y le preguntas, ¿en qué otro sitio está escrita la palabra azúcar? ¿Cuántas veces está escrita? Solamente va a reconocer una palabra varias veces. Nada más que la vuelva a encontrar, tipo pupileto. La respuesta es la A. Bien, ¿ah? Bien, bien, bien. A ver, a continuación la docente lee el texto completo a los niños con el propósito de que realicen inferencias a partir de la lectura. Ojo, estamos acá full inferencias, ¿ah? ¿Qué grupo de preguntas es pertinente para lograr el propósito planteado? A ver, preguntas inferenciales, ¿ah? Yo creo, ahí veo una pregunta crítica. ¿Quién lo reconoce? Veo una pregunta crítica por el verbo nomás. Ojo, son inferencias a partir de la lectura. A ver. ¿La letra A es la correcta? A ver, ¿qué ingredientes se necesitan para la naranjada? Ya, pero si yo respondo a esta pregunta, ¿qué ingredientes? Dime,
la respuesta es literal o inferencial. Si te pregunto qué ingredientes se necesitan. Literal. Literal, Porque literal. está ahí en el texto, ¿no? Ya. Como qué ingredientes se necesitan en literal, esta partecita lo elimino. ¿Cuál es el primer paso de la preparación? ¿Cuál es el último? Esas preguntas, ¿cuál es el primer paso y el último? ¿Son literales o inferenciales? Son, está acá, mira, 1 y 3. Son Literal. literales. Entonces los dos segmentos, las dos partecitas de la A se van, porque las dos son literales. ¿Y qué queremos? Inferencias. Vamos, eliminemos más. Yo veo una que es crítica. Crítica porque opinan los niños, no es que infieran a partir de la lectura. Vamos. Vamos a ver, si no por el chat. La Vamos a D. ver. Y si te hacen La D. Muy bien, han La D. tomado la D. ¿Creen que será fácil? ¿Creen que será fácil? ¿Es opinión o inferencia? ¿Creen que Opinión. será fácil? Opinión. Y si queremos opinión, le eliminamos. ¿Por qué queremos inferencias? Ya, la respuesta la B o la C. Ojo, que queremos inferencias a partir de la lectura. Mira, está acá, y acá era opinión. ¿Ah? La respuesta la B o la C. A ver. Chao, amiga, chao. Muy bien, ya se va la amiga. Y encontramos la respuesta también. Ya viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? A ver. ¿Cuál sería inferencial? ¿Se acuerdan? Ya, ¿quieren que les haga memoria? Ya, mira. Es de la 67, nombramiento 2017, ¿no? Ya, mira. Cuando acá preguntábamos cuál era la pregunta para trabajar la iniciación a la lectura, y acá también hacer inferencias. Dime, en esta pregunta, el nombramiento 2015, ¿cuál era la pregunta más normal o más clásica para hacer inferencias? Que te explique el significado de las palabras poco conocidas. Mira, pregunta 58 del nombramiento 2015 inicial. Ya. Y ahora acá regreso. Mira, han pasado 2 años y la misma pregunta. ¿Cuál es la forma más clásica o común de hacer inferencias? Que el niño deduzca o infiera. Vamos. Uy. La C. ¿Qué querrá decir la palabra? Disuelva. Maestras, entonces, ¿ya se están dando cuenta o no? Que una pregunta clásica ya en 2 nombramientos, en el 2015 y 2017, te indaga o te pregunta por el significado de las palabras. Una forma muy normal o estándar de hacer inferencias es preguntarle al niño el significado de las palabras que no conoce o las palabras en general. Y preguntándole de remate, ¿cómo lo sabes? ¿No? Muy bien. En cambio, en la B, ¿por qué se tiene que usar el agua hervida para hacer la naranjada? Podríamos preparar la naranjada sin azúcar, pero esta información está en el texto para que le pueda inferir. No. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C. Aunque la B era bien, te confundía la B, ¿no? Pero ya te das cuenta que si solamente respondemos puras preguntas de nombramiento ascenso, ya puedes darte cuenta que hay preguntas que suelen repetirse, solamente le cambian alguna palabrita o le cambian algunas cositas. ¿Se han dado cuenta o no? Sí. Claro. Ahora vamos a hacer una de ascenso 2021. Si se parece a la de nombramiento 2021, ya saben por qué es. A ver, la docente Laura de 5 años ha colocado recientemente un libro de poesía en la biblioteca. Hoy 2 niños han cogido ese libro y luego de revisarlo han escogido un poema y le han pedido a la docente que se los lea. Al notar los otros niños que la docente les leerá el libro, varios se acercan a escuchar. A continuación se presenta el poema que los niños escogieron. La semillita que despertó. El sol la alumbró, su cuerpecito calentó, y la lluvia con sus gotitas la despertó. Entonces asomó curiosa la semita preciosa, abrió muy grandes sus ojos y en planta se convirtió. La docente les pide a los niños que se pongan cómodos y les muestre el poema. A continuación, la docente les lee el poema. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para seguir acercando a los niños a ese tipo de texto?
Uy, moví la pregunta. Ya, a ver. Ascenso 2021, pregunta de diciembre, pregunta de hace 5 meses, vamos, a ver. De repente se puede repetir en el nombramiento 2022. Recuerden que acá, miren maestros, maestras, voy a hacerles una dinámica. Mira, todas las tres alternativas tienen 3 partes. Así que yo te aconsejo que te fijes cada parte de cada alternativa y te fijes si cada parte está bien o está mal. Y al final cuentes cuántas buenas o cuántas adecuadas tiene cada alternativa. De repente 2 de 3, o de repente 1, o de repente ninguna está bien. Vamos, mira, son 3 partes. ¿Ya te has dado cuenta o no? Vamos. Maestro, la B creo que está descartada. A ver, Muy bien, la B, maestra, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene ¿qué tipo de retroalimentación? ¿Tiene retroalimentación? Dilo. Si un maestro o una maestra le explica a los niños, ya le dice todo al explicarle, esto es retroalimentación de script. Se va la C también. Uy, ya encontraron su respuesta, ya. Porque si tú le vas a leer el poema, les preguntas, y después solamente van a memorizar, porque es memorizar, a recitar el poema es memorizarlo, no está acorde al enfoque comunicativo. Entonces, ¿cuál es la respuesta, maestras? la ¿La ves? En forma colaborativa lo han hecho. Van a leer el poema mientras todos escuchan. Ya, esta parte está bien. Primer segmento, bueno. Invitarlos a compartir sus comentarios. Uy, van a compartir sus comentarios, mira. Así se trabaja en enfoque comunicativo. Y pedirles que digan cómo se imaginan a la semillita. Muy bien. No tiene ningún segmento malo y va acorde al enfoque comunicativo. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa A. ¿Ven? Ya estamos agarrando la onda. Ahora sí, seguimos. La docente del aula de 3 años le da el cuento a los niños, el cuento de Gatito Teje. Ya. Como es corto, yo lo voy a oralizar. Cuando es largo, yo les voy a dar las estrategias y lo vamos a leer en forma silenciosa. Pero es cuando sea largo, ¿ya? Uy, no estoy aumentando el tamaño. Ya, ahora sí. Gatito mira a su mamá que está tejiendo con una madeja de lana. Gatito le dice, mamá, yo también quiero tejer. Y su mamá le dice, no, Gatito, todavía eres pequeño para tejer. Y cuando su mamá sale a comprar, Gatito coge el tejido para tejer. Pero a Gatito se le enreda la lana en sus patitas. Estira una patita y luego la otra, pero cada vez se enreda más. Cuando la mamá regresó, miró a Gatito y sonriéndole le ayudó a desenredarse. A ver, nombramiento 2017. Al terminar de leer el cuento a los niños, la docente pregunta, ¿qué les parece lo que hizo Gatito? ¿Qué está promoviendo la docente con la pregunta que hacen los niños? A ver. Una consulta, analizando solamente la pregunta, ¿de qué nivel es la pregunta? ¿Qué les parece lo que hizo Gatito? ¿Es una pregunta de qué nivel? Al ojo. ¿Se acuerdan el verbo parecer? ¿Qué les parece la gestión de su alcalde? ¿Qué les parece tal programa de televisión? ¿Qué nivel es? Vamos, díganlo. ¿Inferencial? ¿Qué les parece el crimen que sucedió hace poco con una niña? Criterial. Es más que todo, díganlo. Criterial. Es criterial, es de opinión, criterial, ya está, criterial, crítico, ¿no? Oigan, porque
Si les pregunto, ¿qué les parece lo que hizo Gatito? Es tu opinión. Y tu opinión no está en el texto, ¿ah? ¿Qué les parece lo que hizo Gatito? Es tu opinión. Tu opinión no está en el texto, no es literal. Tu opinión tampoco es inferir o reconocer alguna palabra que no conozcas o deducir el tema del texto. No, es tu opinión. Una consulta. ¿Y cómo estaba la opinión? La opinión es elaboración de conclusiones, la opinión es reorganización, la opinión es formulación de hipótesis o la opinión es reflexión sobre el contenido. Vamos, muestras. Si no, les muestro mi PDF, ¿ah? Para que recuerden la teoría. A ver. La ha descartado, parece. Bien, a mí me gusta cuando descartan. Ya la he descartado. Perfecto. Ya la no es. Vamos, nos quedan 3 más. La B también. La B tampoco. La reorganización de la información, si la información que se reorganiza está en el texto, la reorganización es literal. Pero si tú reorganizas la información, pero tienes que deducir con palabras que no están en el texto, es inferencial. Pero, ¿qué les parece? No me parece literal, ¿ah? Vamos, ¿es formulación de hipótesis o reflexión sobre el contenido? ¿Cuál es la respuesta? Les voy a ayudar, ¿ya? Mira, voy a regresar al PDF. Una consulta, ¿cuáles eran los 3 niveles? Literal, información explícita, inferencial, información implícita. ¿Y cómo se llamaba a nivel criterial? Aparece con este nombre, mira, ya está en mi PDF, ya. Reflexión del contenido. Entonces, maestras, mira, cada vez que tú veas la palabra explícita, es literal. Cada vez que veas la palabra implícita o interpreta, es inferencial. O recupera también es literal, ¿ah? Recupera también. Y si tú encuentras crítico o criterial, ambos son lo mismo. Si tú encuentras reflexión del texto o reflexión del contenido del texto, esto también es nivel crítico o criterial. ¿Y te acuerdas los verbos? ¿Y cuáles eran los verbos? Gustar, opinar, llamar más la atención, pensar y sobre todo, mira, apareció 2 veces todavía, le puse 2 veces. Parece. Parece. Y mira, a ver, ¿se cumple o no se cumple? En pregunta del examen de nombramiento, ni siquiera lo he inventado yo esta pregunta para decir, lo he inventado para que todo cuadre. No, yo trabajo con puras estrategias de ministerio. Parece, mira, esto se les pasó. Yo quería que ustedes rápidamente me digan, profesor, por el verbo, esa pregunta es nivel crítico. Ya, y con eso iban descartando más rápido, ¿no? ¿Y cuál era mi pregunta a nivel crítico? Reflexión sobre el contenido. Vamos, maestra. Uy, estamos fuera de forma, creo. Ya hacía falta ya especialidad. Mira, ¿qué grupo de preguntas es pertinente para que los niños recuperen información explícita? Ahora sí, pues ya estamos frescas. Información explícita, ¿qué nivel es? Lo acabo de mencionar. Explícita, información explícita, ¿qué nivel? Son 3 niveles más. Literal. Muy bien. Ahora, mira, estas preguntas, ¿qué le dijo Gatito a su mamá? ¿Y qué hizo Gatito? ¿Eso está en el texto o no está en el texto? No está en el texto. A ver. Gatito le dice, mamá, yo también quiero tejer. Y la mamá le dice, no, Gatito, ¿no? Y Gatito coge el tejido para tejer. Ahí está la acción de Gatito. Uy, lo que está acá en la A, sí está en el texto, ¿ah? Puede ser respuesta, puede ser. A ver, ¿ustedes hacen travesuras como Gatito cuándo? ¿Esta pregunta es de nivel literal? No. Si le pregunta al lector si hace también travesuras, ¿está en texto esa respuesta? No, ¿sí o no? Chao. Y ahora sí. ¿Por qué Gatito no puede tejer? ¿Por qué la mamá de Gatito sí puede tejer? ¿Esa respuesta está acá? No. No. No dice, la mamá de Gatito sí puede tejer porque, no dice así, y tampoco dice, Gatito no puede tejer porque, no te dice así. Entonces, la C también es una pregunta de nivel inferencial. ¿Y queremos, qué nivel queremos ahora? Literal. ¿Qué nivel queremos? Literal, ya. Vamos, es la hora de, vamos, la hora de. La A me dice acá. ¿Qué le dijo Gatito a su mamá? Muy bien. En cambio la D, ¿por qué la mamá de Gatito no se molestó cuando él cogió su tejido? ¿Por qué lo miró sonriendo? Esa pregunta también son inferenciales. La respuesta no está en el texto. Al ojo. En cambio, esta sí. La respuesta es la A. Muy bien, muy bien. A ver,
Vamos con otra pregunta. Vamos con Ascenso 2019. Vamos variando. Pero todas son preguntas que han venido en los exámenes. Ninguna es inventada. La docente y los niños y los de 5 años recorren la ribera de un río cercano a la IE. Durante el recorrido observan que el río se encuentra lleno de basura. De regreso al aula, dialogan sobre lo observado y acuerdan realizar el proyecto ¿Qué le hace la basura al río? Para investigar qué ocurre con los ríos cuando las personas arrojan basura en estos. Como última actividad del proyecto, la docente y los niños acuerdan escribir una nota dirigida a sus familiares para que cuiden el río y no boten basura en él. Este es el texto que los niños dictan a la docente. El río tiene basura. Cuando tiene basura, el río huele feo. El río cochino trae mosquitos. Mira, son sus ideas sueltas. A continuación, la docente propone a los niños revisar el texto para mejorarlo. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más pertinente para orientar a los niños en la revisión de este texto? A ver. Ya saben, utilicen lo de retroalimentación. A ver. La A es descartado. Muy bien. Ya, tú le lees varias veces y escoger alguna de sus respuestas incorporadas al texto frente a ellos. Y tú les lees todo esto corregido. Uy, uy, uy. Había empezado bien, ¿no? Pero no es la A. Bien, ¿ah? Bien, y no, maestra. Ya. ¿Es la B o la C? A ver. La B también. Los felicitas y decirles que para que el texto sea claro no deben repetir. Uy, ya le estás diciendo que no deben repetir palabras. Y solamente van a identificar las palabras. No. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. La C. La C. Mira cuántas preguntas. A pesar que no haya signo de interrogación, dice, ¿a quién le están escribiendo? Obviamente el destinatario. Preguntarles, ¿qué podrían agregar para que las personas que lean el texto comprendan por qué deben cuidar el río? Incorporar, y mira esta expresión es buena, incorporar junto a ellos sus propuestas y volver a leerles el texto, ¿ya? Sus propuestas y volver a leerles el texto. ¿Cuál es la respuesta? La C. Muy bien, maestras, muy bien. A pedir de los niños, en edad de 5 años, van a realizar el proyecto Preparamos Yogur Casero. En ese marco, la docente les presenta el siguiente texto. ¿Qué tipo de texto es? Instructivo. Instructivo. Entonces, mira, ya van varias preguntas de ascenso y nombramiento inicial que vienen poemas y vienen textos instructivos. Muy bien, ahí está, yogur casero, mira, ingredientes y elaboración. La docente busca que los niños se aproximen a la lectura a partir de este texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ello? Hay que se aproximen a la lectura a partir de este texto. Podemos eliminar algunas, porque no va con el enfoque comunicativo. La C. Muy bien. ¿Se acuerdan cuál no va con el enfoque comunicativo? La identificación de vocales. Mira, ya van 3 preguntas de nombramientos y ascensos que las vocales no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque no va con el enfoque comunicativo. Eliminaron la A. Vamos. ¿Cuál es la respuesta? ¡Al ojo! Se va la C. La B. Muy bien, porque solamente es para que completen la pronunciación de las palabras, ¿no? Y eso tampoco va con el enfoque comunicativo, así como la identificación de vocales. ¿Cuál es la respuesta entonces? La B. A ver, ¿dónde diría el yogur casero? Y sobre todo la pregunta más importante, ¿cómo se dieron cuenta? Cada vez que los niños reconocen palabras, grafías, recuerden, hay que preguntarle a los niños cómo o por qué piensan que dice eso, o cómo lo saben, para que establezcan sus predicciones e hipótesis de lectura, ¿ya?
Muy bien. La respuesta entonces, ¿cuál es? La B. ¿Y aquí qué dirá? Puras preguntas que promueven la reflexión. Siguiente, 46. A su ascenso, 2019. A ver, la docente y los niños de LOL de 5 años han recolectado cuentos, libros de recetas y revistas. Hoy la docente les ha propuesto organizar esos textos en la biblioteca. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones favorece la aproximación de los niños a la lectura? A ver. La A perdón, la C descartada. La C la descartamos, ¿ya? Etiquetar de color rojo los cuentos, de azul los libros de recetas, luego entregar a los niños cajas de esos colores. Oigan, pero ahí lo que va a pasar es que solamente van a memorizar más que todo por los colores, ¿no? Y no favorece la aproximación de los niños a la lectura. Bien, eliminó la C, porque solamente promueve la identificación de colores. Bien, ¿ah? Ya está, vamos, ¿la A o la B? Descartamos también la A. Era la A. Ah, se va la A, porque solamente te vas a fijar en ¿qué? En tamaño sí, colores. Pero eso no es aproximarse a la lectura. En cambio, ¿por qué la respuesta es la B? Dime, ¿por qué es la B? A revisar los textos. Ya. ¿Y qué más? Conversar. Porque los va a comparar. Profesor, usted se equivoca, acá no dice comparar. Ya habíamos dicho que tiene que comparar. Y comparar obviamente implica o incluye que busquen sus semejanzas y diferencias. ¿Ven? ¿Está o no están las estrategias ahí? Solamente, mira, y el PDF tiene 8 vistas, 8 PPTs. Bueno, si la carátula son 7. Solamente son 7, pero te sirven las estrategias para varios. ¿Cuál es la respuesta? ¿La alternativa? Clave. Vamos, 47-48, seguimos con Ascenso 2019. La docente de Laura de 5 años les presenta a los niños un nuevo libro de cuentos. En la tapa se observa la imagen de una gallina con 3 pollitos amarillos y uno con plumas de diversos colores al que sus hermanos miran sorprendidos. Al observar el texto, varios niños exclaman, ¡un cuento! La docente busca que los niños formulen predicciones sobre el contenido del texto. ¿Cómo se les conocen o cómo se les llama a las predicciones? En otras palabras, las predicciones son las hipótesis, ¿no? Las hipótesis de lectura. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para dicho propósito? A ver, ¿cómo hacemos predicciones sobre el contenido del texto? A ver. Predecir el contenido del texto, predecir no significa opinar, ¿ah? Así que si ven preguntas que es de opinión, elimínenlas. Maestro, la B descartado. La B descartado, ¿por qué? Porque son preguntas de opinión. Bien, maestra. Bien, vamos a poner el verde de eliminación. Chao. ¿Qué más? Se va la A. Así es. Un ratito, acá parece que tengo 2 veces abierto el archivo. Ahora sí puedo guardar. Ya está, guardé los cambios. Muy bien, ¿cuál me decía, maestra, la A o la C? Así. La C, ¿no? En cambio, la A, mira, ¿alguna vez han visto pollitos de verdad? ¿De qué colores eran? ¿Y qué dicen el pollito de diversos colores? A ver qué dice el chat. Muy bien, maestra Aide Barrientos. La respuesta es la C, ¿no? La A no, solamente es su conocimiento sobre esa experiencia, pero no es para que formule hipótesis o predicciones. En cambio acá, estas predicciones van al futuro, ¿ves? ¿De qué crees que tratará el cuento? ¿Cuál será el título de este cuento? ¿Por qué dicen eso? Ajá, ahí está, ¿ven? Y siempre basándose en las imágenes, en el paratexto. La respuesta es la C. Bien, ¿ah? ¿Se acuerdan en la 48? ¿Se acuerdan que yo les leí la mamá gallina y les pregunté cómo era la mamá y les pregunté por qué se sorprendieron los hermanos? ¿Se acuerdan, no? Los que estudian tempranito. Sí. Ya está. Ya, es ese texto, ¿ves? Todos mis ejemplos de mi PPT no los invento yo. Yo siempre los cojo de las casuísticas de distintos exámenes.
Ahora van a ver esto. La docente busca que los niños realicen inferencias sobre este cuento. ¿Qué acción es pertinente para este propósito? A ver, ¿qué pregunta es inferencial? A ver, vamos. A, B o C. La B. ¿Qué ocurrió con el pollito de plumas de colores primero, después y al final del cuento? Ah, pero eso sí está en el texto, ¿ah? A ver. Inferencial, ¿no? Ah, inferencial. Esta más bien es literal. Eliminamos la B. Ya, a ver, vamos. Sí. Ah, muy bien. Preguntarles cómo es la mamá y por qué se sorprendieron los pollitos. ¿Qué pregunta es nivel diferencial? La C. Ahora yo les pregunto. ¿Y la A es una pregunta de qué nivel? Vamos. Crítico. Al ojo. Crítico. Crítico por el verbo gustar, ¿no? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué parte no te gustó? Bien, ¿ah? Bien, bien, ya estamos más expertos. Ahora sí vienen las estrategias de comprensión lectora, ¿ya? En un texto narrativo, porque en inicial vienen bastantes textos instructivos, poemas y también textos narrativos, vamos a fijarnos en los personajes principales y en sus acciones. ¿Ya? Este texto se llama La Bruja Berta. ¿Ya? Ahora, van a leerlo en forma silenciosa y yo les voy a preguntar qué debieron resaltar. ¿Ya? Tiene dos partes. Ya. Sí, caballero nomás, ya. Vamos a leer desde la hasta espinas y vamos viendo qué se resalta. ¿Ya? Le vamos a dar 2 minutos. 2 minutitos para poder confrontar lo que ustedes han resaltado con lo que yo resaltaría. A ver, vamos. 2 minutitos. Muy bien, a ver, ¿qué resaltamos? Primero identificamos a nuestro personaje principal, o personajes principales. ¿Quiénes son nuestros dos personajes principales, maestras? La bruja Berta y Beppo, el gato. Berta y su gato Beppo. Ya hasta ahora. No nos vamos a centrar en descripciones ni características, sino en acciones. Vamos a ver la principal acción de la bruja Berta con Beppo. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Berta tropezaba con él, ¿no? Ya está. ¿Pero por qué tropezaba con él? Porque,
¿Dónde está el gatito? Ajá, Beppo, su gato, era también de color negro. Por eso, más que todo. ¿Cuál es la principal acción o el problema? Es que Berta tropezaba con él. Ya está, muy bien. Hasta que esto cambió. ¿Qué pasó? Lo convirtió de color verde. Beppo se convirtió en un gato verde, ¿no? ¿Por qué? Porque fue Berta la que lo convirtió, ¿no? Ah, muy bien. Ya está. Al final de ese párrafo, ¿qué otro cambio hay? A ver, Berta se tropezaba. Berta por eso lo cambió de color. ¿Y qué pasó? No podía distinguir al gato. Porque era Igual, ¿no? Igual no podía distinguir al gato, al verde gato en su jardín. Ajá, entonces tropezó de nuevo con Beppo. Ya, a ver. Ahora sí creo que un minuto y medio y terminamos de leer esta parte. ¿Ah? A ver, vamos. Solamente personajes principales, secciones principales, ¿ah? Así se lee más rápido el texto narrativo. Listo, a ver, vamos, ¿qué resaltamos? Se tropezaba y se tropezaba. ¿Qué más? Convirtió a Beppo en un gato de cabeza colorada, cuerpo amarillo, o sea, lo convirtió en una abominación. Ya, ¿y eso qué tuvo como consecuencia? Sentía el gato. Que Beppo se avergonzaba de... Se avergonzaba, a ver. Entonces, Se veía ridículo. ya, ¿qué resaltamos ahí? A ver. Ya, se veía ridículo y lo sabía, hasta los pájaros sabían de él. Ya, asustado, ya, como se veía ridículo, asustado trepó hasta el árbol más alto para esconderse. Ya está. ¿Y eso qué tuvo como consecuencia? ¿Qué hizo Berta? Al gato no le gustaba que se sintiera triste el gato. Ah, entonces lo que hizo, le pidió que lo perdonara por cambiarlo a cada rato de colores. Ajá. Berta dejó a un lado su varita, le abrió los brazos y sonrió. Y se abrazaron, ¿no? Ya está. Ah, pero lo había vuelto a ver para su color original, ojo, también. Ya está. Perfecto. Ahora sí. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este texto? Información explícita, ¿qué nivel es? Literal. Literal. Entonces, si tenemos acá una pregunta de nivel literal, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta, ¿cuál es? ¿Qué propondrían para que Berta y Beppo ya no se sigan tropezando? Esta pregunta de qué es, si te pide propuestas al estudiante. Crítico. Crítico, y no queremos crítico, se va la C. Vamos,
¿Es la A o la B? La A. La A. ¿Para qué trepó Beppo hasta el árbol más alto? Y acá dice, literal, para esconderse. La respuesta es literal, es lo que queremos. ¿Por qué la bruja Berta estaba dolorida y furiosa? ¿Dónde estaba dolorida y furiosa? Acá, A ver, a ver, a ver. arriba, la primera. En el otro, ¿no? No, acá No, la estaba. primerita de la segunda. Ahí Acá dice, dice, adolorida y furiosa, Berta tomó nuevamente su varita. Pero no te dice por qué, ¿sí o no? No te dice por qué, solamente dice que está ahí. Ya tú le dices que es porque de nuevo se tropezó. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál es literal? La alternativa. Ah, muy bien, maestra. Vamos, ya estamos en racha. La hacemos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre el texto? Inferencias, vamos. Yo veo una pregunta crítica, hay que eliminarla, porque nos pide inferencias. Ah, La A, ¿por qué? Por el verbo Opinar. opina. Ahí está, ya la hacemos más rápida. Bien, la B o la C, ¿cuál es la respuesta? O volvemos al texto. ¿Qué le dijo Berta a Beppo cuando ambos volvían a casa? ¿Eso está o no está? ¿O no está? ¿Cómo es? Sí está. Sí está, mira, ¿sabes qué le dijo? Y ahora, ¿cómo haremos para no tropezarnos? Este es mi segundo resaltado, ¿ah? Es mi scanning, es mi segundo resaltado para tener certeza. Entonces, si la C está en el texto, ¿es una pregunta de nivel? Uy, ¿estamos cenando? Literal. Literal, ya está. ¿Por qué Berta podía distinguir a Beppo cuando él estaba despierto en una silla? Bueno, eso no está respondido ahí. Esta es nuestra pregunta inferencial. Muy bien. Esta es la pregunta inferencial, ¿ya? La de arriba era crítica, la de abajo era literal, ya está. Siguiente, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre ese texto? Cuando dice reflexionen, es una pregunta ¿de qué nivel? Vamos, ¿de qué nivel? crítico. Crítico, muy bien. Ahora mira la A, ¿de qué color era la casa de la bruja Berta? La A, información o opinión. Información. Entonces lo eliminamos, ¿sí o no? Al ojo, porque queremos opinar, queremos crítico. Ya, chao. La B, ¿por qué Beppo miraba temeroso a Berta desde lo alto del árbol? ¿Información o opinión? Información. Y lo eliminamos también. Ya está. Sí. ¿Y cómo sabemos, cómo tenemos la certeza, cómo estamos seguras de que la C, por el verbo, Parece. Parece. ahora dime, ¿funciona o no funciona la estrategia? ¿Más rápido lo hemos hecho, sí o no? Ascenso 2019, la C, reflexión en nivel crítico. Ya está. 54. La docente del aula de 4 años ha llevado al aula un cuento nuevo. Antes de leer el cuento con los niños, busca que ellos elaboren predicciones sobre el texto. ¿Cómo se les conoce a las predicciones? ¿Con otro nombre? Hipótesis. Hipótesis de lectura. Bien, ya estamos sintonizando. Bien. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Ya, hay que hacer que el niño deduzca, que elabore predicciones. Es una pregunta que le hemos hecho antes, ¿ah? A ver, vamos. Pueden ir eliminando. La A, descartado. Mira, la A está prediciendo, pero no es una predicción sobre el texto, sino es sobre qué cosa tiene en una bolsa de tela, ¿no? Bien, bien, eliminado la A. Bien. Ya, vamos, nos quedan dos más. B o C. La B, es la B. ¿Es la B? Bien. ¿Y cómo saben que es la B si no han leído la C? ¿O ya leyeron la C y lo eliminaron? ¿Cómo es? Ustedes predicen también la respuesta. ¿Cómo es eso? No, la C no es. Comentarles que tiene un libro nuevo para ellos.
Luego mostrarles el libro y preguntarles, ¿qué tipo de libro es este? ¿De qué color es la tapa? Oigan, pero lo que están haciendo acá es describir el libro, ¿sí o no? No están prediciéndolo, ¿no? Ya. En cambio acá, cuando te es predecir, dime, cuando vamos a predecir el texto, por lo general, por lo común, las preguntas, ¿en qué tiempo están? ¿En presente o en futuro? Por lo general. Futuro. ¡Futuro! En Y futuro. mira, ¿de qué tratará? Futuro. ¿Cómo se llamará? Futuro. Ya, pues, ¿no? ¿Quiénes aparecen en la imagen? ¿Qué están haciendo? Ya. ¿Cuál es la respuesta? Porque en predicciones o hipótesis de lectura también el tiempo está en futuro. ¿Es La B, alternativa? alternativa. B. Bien, ¿ah? Bien, ya estamos haciendo más rápido. De nuevo un texto. ¿Qué tipo de texto es? Al ojo. Al ojo. ¿Qué tipo de texto es? Narrativo. Narrativo. ¿Y de qué hacemos en el narrativo? Mete pregunta de... Ah, seguimos con Ascenso 2019. Wow. ¿Y después qué sigue? Después sigue... Wow, este es extenso ya. Nombramiento 2019. Ya, vamos a variar. Sí, 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 llegamos, sí, llegamos. A ver, texto narrativo, nos vamos a centrar en los personajes y acciones principales. ¿Cuánto es? Son más diálogos. Un minuto y medio, ¿eh? Un minuto y medio, para contrastar qué debemos resaltar. Un minuto y medio. Muy bien, a ver, ¿qué resaltamos? Vamos, maestras. A ver. Personaje. Los personajes. Una estrella se cayó del cielo en medio de un bosque. Primer hecho, la estrella se cayó. ¿Y quién es el personaje? La estrella. Ya. Ahora Los viene, animalitos se dormían, se despertó. despertaron. Ahí está. Nuestros personajes ahí son los animalitos en general, ¿no? Ya. Ah, si se cayó y los animalitos se despertaron, pues los animalitos que le dijeron, nosotros te ayudaremos a subir al cielo. ¿Ya ves? Ya está. Maestra Elvira, sí, le escucho, levantó la mano. Sí, maestra, levantó la mano. Ya, sigamos. A ver, uy, uy, es extenso. No, sí se alcanza. Vamos a centrar la lectura, ¿ya? Ahí está toda la lectura. Vamos, 2 minutitos, 2 minutitos.
Listo, a ver, vamos. ¿Qué resaltamos? Los animalitos iban a ayudar. A ver. ¿Cómo avanza la historia? Los animales del bosque pasaron horas. Claro, y eso resume todo este párrafo, ¿no? O sea, pasaron horas en cómo ayudar. Ya. Siguiente párrafo. Para ayudarle, dijeron que tenían que contar hasta 3 y todos estornudar para que la tierra se moviera y todos llegaran. Ya está. Entonces Estrellita lo que llega iban a la hacer era luna. estornudar, ¿no? ¿Quiénes? Los animales, ¿no? Los animalitos. Ya está. Y al final, ¿qué pasó? Estrella salió volando y llegó a su casa. Ya está. O sea, al final llegó al cielo, ¿no? Sí. Ya está. Muy bien. Se acabó. Una luna se cayó, se encontró con animales, los animales le quisieron ayudar, decidieron estornudar fuerte y la estrella volvió al cielo. Punto, ¿ves? Ya resumimos todo el texto. Así hacemos en comprensión de textos, ¿ah? Muy bien, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? Información explícita, ¿qué nivel es? Literal. Uy, literal, muy bien, ya está. Vamos, eliminemos. Yo veo que por ahí hay una pregunta inferencial, ¿ah? Por ahí, ¿ah? Veo por el verbo. ¿Eliminamos la B? Eliminamos la B. Muy bien. ¿Qué habrían hecho ustedes? Esta pregunta es criterial. Chao. Vamos, ¿es la A o la C? La La A es la A. La A. ¿Quién vendió el moretón de la estrella? ¿Y cuál es la respuesta? Ardilla, ¿no? ¿Ven? Esta es mi segunda lectura, mi lectura para estar seguro, ¿ya? La A. ¿Y por qué creen que todos los animalitos aprendieron la idea de búho? Esto es inferencial y tampoco lo queremos. ¿Ya ves? Ya está. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? Inferencial, vamos. Uy, ya encontré una. Había una crítica, en la 59 veo una crítica. ¿Quién la encontró? A. ¿Por qué pájaro carpintero no podía volar tan alto? Ah, la eliminamos. ¿Por qué la eliminamos? ¿Qué pasaba con pájaro carpintero? Era Es que el anciano pájaro viejo. era un poco viejo, ¿no? Dice acá literal. Uy, dije literal. O sea que la respuesta a esta pregunta en la A es literal. Ya, vamos. Yo veo una pregunta de otro nivel ahí, ¿ah? Vamos, en la 59. Por el verbo. La C. La B es reflexión. Ah, la B, reflexión o crítico. ¿Qué piénsate? Ah, está. ¿Y cuál es la respuesta en la 59? La C. Ya, maestras, hagamos una reflexión hasta este punto, ¿ah? ¿Se han dado cuenta que ya van varias preguntas de realiza inferencias donde te pregunta el significado de una palabra, ¿sí o no? Ya van varias, ¿no? Queda como reflexión, ¿ah? La pregunta más común de nivel inferencial en inicial y primaria y comunicación es ¿qué significa tal palabra? O que identifique el significado de una palabra por contexto, ¿ya? O el significado de alguna imagen también. Muy bien, 59 sea. Bien. 60. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre este cuento? Reflexionen, ¿qué nivel es?
Crítico. Crítico, muy bien. Así que, uy. A ver, vamos con la C. ¿Cómo se llamaba la mamá de la estrella? ¿Es información o es opinión? La C. Información. Información se va, porque si es reflexionen, es crítico, queremos opinión. A ver, vamos, ¿cuál es la respuesta ya? Ustedes mismas. La A. La La A. Les gustó. ¿Cómo lo saben tan rápido? Por el Listo. gustó, ¿sí o no? Ah. Ahora, ¿por qué la estrella estaba triste al inicio del cuento? Esto es información. Se acabó. Ven, es más fácil. Bien, ¿ah? Ahora, ¿cuál es el detalle con el siguiente texto? Este texto sí es de nombramiento. Sí, sí es de nombramiento. Este texto es extenso. A ver, vamos a ver si reducimos el tiempo en su lectura. Ya, a ver. Vamos a leer desde en el campo hasta felices nuevamente, ¿ya? Porque es el espacio que está acá en el Zoom. A ver, voy a intentar reducir un poquito. No, igual. Ya, sí, solamente está ese espacio. Ya vamos, 2 minutitos. Muy bien, a ver. Vamos, ¿qué resaltamos? A ver. Primero nuestro personaje. ¿Quién es nuestro personaje? Freddy. Ay, Los ratoncitos y tenemos ratoncitos y también tenemos a uno en especial, ¿no? Frederick. Ahora, principales acciones. Frederick no trabajaba. Ya. Ah, pero ¿qué pasaba con Frederick? Frederick no trabajaba, pero ¿qué hacía? Ánimo, esperanza. Les animaba, ¿no? Les animaba, ya está. Y como les animaba, ellos se quedaban felices. O sea, así resumimos esto, ¿no? O sea, Freddy no trabajaba, pero animaba a sus compañeros ratones. Ya, ahora sí. Vamos a leer desde ¿y qué hay de los colores? Hasta ya lo sé. A ver, vamos. 1 minuto y medio, porque veo que hay bastante relleno en esta lectura.
Ya, muy bien. ¿Qué pasaba con Freddy? ¿Qué seguía haciendo? Un poeta. Aparte les recitaba, ¿no? Les daba ánimo, les recitaba. Muy bien, para que ellos se imaginen. Y los ratoncitos le aplaudieron emocionados, ¿no? Tú eres un poeta. Y él les dijo, ya lo sé. O sea, en general, Freddy les daba ánimo a sus compañeros, más que trabajar, ¿no? Ahí está la imagen que representa. ¿Ves? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? ¿Ves? Hasta parece un calco de pregunta. Mira, nombramiento 2019, las preguntas son muy parecidas con las preguntas de ascenso 2019. Ya. Información explícita, ¿qué nivel es? Literal. Literal. Y cuando te pregunta el significado de una palabra, ¿qué querrá decir vayas? ¿Esta pregunta es de qué nivel? Inferencial. Inferencial, ¿no? La clásica de inferencial es, ¿qué significa tal palabra? Ya está, se va, porque queremos literal. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? ¿La B o la C? Al ojo, ¿ah? Al ojo está en la respuesta en la 88. La B. La B. ¿Por qué es la B? ¿Cómo llegaron a la B? Porque ahí está en el perfil. Ah, porque la respuesta sí está en el texto. ¿Sabes cómo yo llegué a la B? Porque en la C dice les parece. ¿Y les parece de qué nivel es? Crítico. Descarto la A porque es inferencial al ojo, descarto la C y rápidamente marco la B. Y ya está. ¿Ve? Más rápido, ¿sí o no? ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre el texto? Veo una pregunta crítica, le eliminamos. En la 89 veo una pregunta crítica. ¿Quién la encontró? Yo veo una crítica y ¿saben cómo yo reconozco la crítica? Ah, ¿la C es la respuesta o la eliminamos? ¿Cómo es con la C? La C no es. La C es. ¿Dónde viven los ratoncitos? ¿Dónde viven los ratoncitos? Acá, mira, acá, que hay que buscar. En el campo había una casa de campesinos. Ya. Dice que había un muro de piedra en el que vivían los ratoncitos. Ya, pues. Esa pregunta, ¿dónde vivían? ¿De qué nivel es? Literal. Literal, porque está en el texto. Ya está, pues. Ahora, la pregunta que yo les dije que quería eliminar, al ojo, es la B. ¿Por qué? Por el verbo gustó. ¿De qué nivel es esta pregunta? Inferencial. Literal. Pues ve, vamos, no perdamos la práctica. Y como dijo muy bien la maestra, la respuesta era la C. Pero ojo, yo no apunto a que me digan la respuesta tan rápido. Yo apunto a que descarten la A y la B o que descarten las demás alternativas con seguridad y que con esa misma seguridad, ¡clash!, marque la respuesta correcta. Para que en pleno examen tú no estés volviendo a fijarte las preguntas y eso te causa nerviosismo o ansiedad. ¿Ya? Es una estrategia que te da seguridad para poder avanzar más rápido y para que tengas la certeza y no estés volviendo a la pregunta. La respuesta acá es la C. Así que aprendamos a eliminar. Recuerden que las preguntas son repetitivas. A ver, vamos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el texto? Wow, me di cuenta que acá se ha copiado esto. A ver. Reflexionen, ¿qué nivel es? Crítico. Crítico. Ya, al ojo, la 90 sale al ojo con el verbo, vamos. La A. Ah, bien, al ojo, por el verbo, piensan, ¿sí o no? ¿Qué piensan? Y rápidamente, ¿por qué los ratoncitos aplaudieron al final? Esto es información, se va. ¿Qué recogieron los ratoncitos cuando notaron que el invierno estaba cerca? Esto es, ¿qué es? Información. Ya está. Ojo que yo digo información para no estar ahí diciendo literal o inferencial, regresando al texto. Con tal que yo tenga acá mi pregunta crítica, todos contentos, ¿no? Esa es la idea, marcar bien, nada más. Lo que nos pide el texto, nada más. Lo que nos pide evite una pregunta.
La docente de los niños del aula de 5 años se encuentran explorando los libros de la biblioteca. Si el propósito de la docente es promover que en los niños la aproximación a la lectura, ¿qué acción es más pertinente que realiza a continuación? A ver, ¿quieren que se aproximen a la lectura? Vamos, maestras. Se va la A. Se va la A, me dice. ¿Ya? Se va la A. Proponerles en pareja que escojan un libro que les guste. Decirles que señalen las letras que... reconocimiento de letras, eso no va. Muy bien, maestra, eliminamos la A, bien eliminado. Se va la C Vamos. también, profesor. Se va la C, porque cuando terminen de revisarlo llamen para entrarles uno nuevo. ¿Y en qué momento le acercan a la lectura? Se va la C, bien eliminada. En cambio, en la B es, eligen el libro que desean, ya, el que más le llama la atención. Segundo, que se pongan cómodos. Y tercero, que el niño les pida que le lea el libro, ¿no? Si es que el niño les pide que lea el libro, atender su pedido. Es la mejor, la alternativa B. Bien, maestras, ¿ah? Vamos, nombramiento 2018. Después de visitar la tienda de la localidad, los niños y los docentes del aula de 5 años deciden organizar una tienda en el aula. Para ello, los niños recolectan botellas, empaques y envolturas de distintos productos. Mientras los niños ordenan la tienda, la docente recorre el aula y observa que Samuel está sujetando una envoltura y mirándola fijamente. La docente tiene la intención de aprovechar esta situación para favorecer que Samuel se aproxime a la lectura. ¿Qué acción es pertinente para dicho propósito? A ver. Se va la B. Se va la B. Se va la B. Bien, maestra. Solamente porque va a reconocer las vocales. Y ya saben, ¿ah? Es una clásica para eliminar, ¿no? Siempre que encuentre vocales, chao. No es enfoque comunicativo. Bien, ¿ah? La C. La La C. C descartamos. Uy, Ah. ¿por qué? Porque solamente va a repetir las palabras después de ella. Eso tampoco es enfoque comunicativo. ¿Cuál es la respuesta? Bien, ya llegaron. ¿Cuál es la respuesta? La A. Ah. Ah. ¿Qué dirá en la envoltura? ¿Y por qué piensa esto? ¿No? ¿Ves? La respuesta es la A. ¿Se han dado cuenta, no, que las preguntas son parecidas a lo largo de los nombramientos y ascensos? Ah, ya vamos con las últimas ya. Las últimas de hoy. Las niñas del aula de 5 años están en el momento de juego libre en los sectores. Entonces la docente se percata de que Diana coge un cuento y se queda observando la siguiente página. Acá, ¿qué dice? La hormiga se rió cuando vio al león. Ahí está la imagen. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para favorecer la aproximación de Diana a la lectura? Vamos, maestras, una pregunta similar. Se va la B. Muy bien, ¿por qué? Porque le señala a la maestra cada una de las palabras y que solamente se concentre en la relación de cada sonido con la grafía. Eso no es enfoque comunicativo. Vamos, La maestra. C también se va. La C. Las vocales. Muy bien. La respuesta es la A. ¿Qué cree que dice en el texto? ¿Y cómo se dio cuenta? Dime, ¿se parece o no se parece esta pregunta a la anterior? ¿Se parece? ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque las preguntas son así, repetitivas. Pero ¿qué es lo que pasa con otros centros de preparación para nombramiento o ascenso? Ah, como te meten 5 horas para cobrarte 100 soles, 150 soles, tienen que crear ejercicios para hacer tiempo, para hacer hora. Y esos ejercicios ya no tienen la forma del ministerio. Muy bien, vamos con el 81. La docente del aula de 5 años busca favorecer el acercamiento de los niños a la lectura. Para ello ha colocado en el respaldo de las sillas tarjetas con sus respectivos nombres y ha cambiado las sillas de lugar antes de que ellos ingresen al aula. Cuando los niños ingresan, la docente les propone que encuentren sus sillas guiándose de las tarjetas que observan en ellas. Entonces, Daniela y Damaris se acercan al mismo tiempo a la silla de Damaris. Este es el diálogo que surge a continuación. Ah, ya encontré mi silla. No, ya, esta silla es mía. Mira, acá dice Damaris.
No, Emi sí, acá dice Daniela. Lee bien. Acá dice Damaris. Y la niña lee su nombre mientras señala el escrito. Daniela mira desconcertada a la docente. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer el acercamiento de Daniela a la lectura? Vamos, nombramiento 2018. A ver. Que te enseñe a conocer, luego llevarla a la Va la Ah. ¿Hay alguna ¿Por marca que qué? te permita reconocerlas? Solamente le pregunta, ¿todavía no reconoces tu nombre? Y solamente ¿Qué te la maestra parece lo si que hace doy es este enseñar para que lo pegues en el cómo primer se día llama que ayuden? esta Preguntar a retroalimentación. ella, ¿por qué crees que está inscrito? ¿Qué parece? Esta retroalimentación es descriptiva. Muy bien. Ya. Se va la Quedan B dos también. más. ¿La B o la Se va C? la B se va y es la C. Ah, ¿por qué La se C. va la C? Solamente porque va a reconocer una marca. Y si va a reconocer una marca, Un entonces sticker. se va a guiar por eso, por un sticker. ¿Y dónde está la aproximación a la lectura? Uy, uy, uy. Y encima le dice a los niños que le ayuden a encontrar su sí. Ah, peor. Se va a la B, con razón eliminaron rápido. ¿Cuáles son las preguntas importantes en la C? ¿Por qué crees que ahí está escrito tu nombre? ¿Por qué crees? ¿Ven? Esa pregunta es clásica. ¿Por qué crees? Después, ¿qué más? Lo van a buscar juntas y dice, ahí dice tu nombre. ¿En qué se parece a tu nombre? ¿En qué se diferencia? Lo que está haciendo es comparar. Acuérdense, la estrategia, mira, es una sola diapositiva nada más. Comparar, comparar. Es lo más importante. Y ya saben, no se repiten vocales o consonantes. Y tampoco se realizan la retroalimentación descriptiva. Mira, todo lo que estaba acá en una sola diapositiva, ¿se cumple o no se cumple? Claro, ¿ven? Bien, bien, bien. Vamos, sigamos. Otra ya, creo que este es el último texto de hoy día. Dice, las vacas que dan leche con sabor. Es un texto narrativo. Ya, muy bien. Entonces vamos a leer el texto narrativo, vamos a darle 2 minutos para leer el texto narrativo, ¿ya? Y luego a responder las preguntas. Listo. A ver, ¿quién es nuestro personaje principal? A ver, personaje principal. El profesor El profesor Chucrut, Chucrut. ¿no? Ya está. ¿Y qué es lo que hizo el profesor Chucrut? Más que lo que es qué es lo que hizo. Un día quiso saber si de verdad las vacas... Uy, se movió. Un día quiso saber si de verdad las vacas podían dar leche con sabor. Y para eso, ¿qué hizo? Se puso a experimentar. Experimentó con vacas, ¿no? Y al final, ¿qué pasó con las vacas? Protestaron. Las vacas se organizaron para protestar. ¿Y qué hicieron? Vamos, fueron al Congreso, fueron a la Avenida Bancay. Dejaron de darle. Dejaron de dar leche como la conocemos. Ahora solo dan leche en polvo. Ojo que cuando hay una pregunta específica, por ejemplo, ¿no? Sobre las vacas, de repente acá que con chocolate, la otra le dio azúcar, a la otra le dio manjar, a otra le pintó la cabeza de color fresa, otra de amarillo, o le subió en un helicóptero. Como 6 experimentos hay acá. Si resaltamos con detalle cada uno de esos 6 experimentos, mejor resaltamos todo, ¿no?
La idea es resaltar lo más importante. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este cuento? Explícita, ¿qué nivel es? Literal. Literal, muy bien, ya está. Si es literal, entonces, la pregunta es, ¿cuál será la pregunta literal? A ver, vamos. Yo veo una que es nivel crítica ahí. ¿Quién se dio cuenta? La B. ¿Cómo se dan cuenta que la B es pregunta de nivel crítica? ¿Cómo? Sí, Por el verbo les parece, ¿no? Parece. porque está en futuro. Bien, ¿ah? Ya estamos, ya han encontrado mi estrategia. Muy bien, ahora, la A o la C, ¿cuál será la pregunta literal? ¿Con qué La C se va. ¿Con qué alimento el profesor, con qué alimentó el profesor Chucrut a las vacas? Oigan, pero eso sí está acá literal, mira. es literal? No sé. Chocolate, azúcar y manjar. Y en cambio la A, ¿para qué pintó el profesor Chucrut de color fresa Preguntas. a una de las vacas? Dime, ¿te dice literal? El profesor Chucrut pintó una vaca de color fresa para... ¿No te dice literal eso, sí o no? ¿Sí o no? Mira, acá está. Fíjate estas dos nomás, nada más. Hasta ahí fíjate. ¿Te dice literal la respuesta o no? ¿Por qué pintó el profesor a una vaca de color fresa o no? No, ¿no? No dice. No dice. Entonces la A no era literal. La A es una pregunta de nivel inferencial. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C, porque la alimentó de chocolate, azúcar y el otro de manjar. Vamos, maestra, vamos, ya estamos en el último suspiro ya, antes de dormir. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? Inferencias, vamos. Yo veo una pregunta de nivel crítico, al ojo nomás, al ojo veo una pregunta de nivel crítico. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron las vacas? ¿Eso no es nivel crítico? ¿O es la respuesta la A? ¿Cómo La es? B, la B. La B es crítico, ¿por qué? ¿Qué creen que se merece, no? Muy bien, esta es opinión, crítico. Bien, por el verbo lo sacó la maestra. Ya, ahora vamos, ¿es la A o la C? Claro, ¿no? ¿Por qué se mareó la vaca que el profesor Chucrut subió al helicóptero? ¿O qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chucrut? Ya les pregunto, ¿qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chucrut? ¿Qué hicieron? Y la respuesta es... Dejaron de dar. leche como lo conocemos. ¿Ya está? Entonces, maestra, la alternativa A es una pregunta ¿de qué nivel? Literal. Literal. Le Literal. eliminamos. ¿Cuál es la respuesta al ojo entonces? ¿Cuál es la que queda? Sí. La C. La C. Y si dudan, vamos a la C acá arriba. Y nos dice que la subió al helicóptero para ver si daba leche batida, pero no, la vaca se mareó y quedó atontada y no pudo pararse en 2 días. ¿Y por qué se mareó? No te dice acá. La vaca se mareó porque daba muchas vueltas. No, no te dice eso. Es que lo estamos deduciendo. ¿La respuesta cuál es? La C. Vamos ya para terminar ya. Hoy ya terminamos ya. Nos quedamos con el bagrecico ya. O sea, a partir de la página 12 es que vamos a continuar la siguiente semana de 7 a 9 especialidad inicial. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen acerca de este cuento? Reflexionen, ¿qué nivel es? Inferencia. Crítico. Crítico, reflexionen, crítico, criterial. Ya. Vamos, ¿cuál es la respuesta? Al ojo. Al ojo. La C. La C. La B. La B es una pregunta ¿de qué nivel? Si te pregunta el significado de una palabra, ¿qué pregunta es la B? No, inferenciales. La B. Diferencial. Inferencial es la B, la eliminamos. ¿Dónde vivía el ¿Qué profesor parte Chucrut? del ¿Cuántos años texto te tenía? gustó más? ¿Por qué? Este es literal. ¿Y cómo reconocen que la C es una pregunta crítica? Porque Al ojo, por ¿te el... gustó más el verbo? Por el verbo gustó, ¿no? Por el verbo gustó más, ya está. Y recuerden entonces, mira, parecía como un juego, pero al final los verbos sí te indican
que una pregunta es de nivel crítico o criterial. Se dan cuenta que, mira, esta diapositiva tiene pocas hojitas, pero tiene lo suficiente como para hacerse varias preguntas. ¿Han visto o no han visto? ¿Sí? Sí. Ah, todavía no han visto. Ya. Sí. La siguiente semana se van a dar cuenta que con la misma diapositiva vamos a hacer todas las demás. Incluso las preguntas de ascenso 2021, ahí está, el ratoncito Frederick, 2021, mira, son parecidas, son casi iguales, mira, reflexionen, explícita. Es fácil, solamente les digo, repasen con los exámenes anteriores. Si ustedes repasan los exámenes anteriores, ya tienen la mitad del examen de nombramiento hecho. Y ahora que esperemos a fin de mes, o por lo menos la quincena de mayo, y ahí va a salir el nuevo examen, y ya van a darse cuenta que en matemática, ya no va a haber. Listo, maestro, nos vemos. Chau, cuídense, nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Voy a habilitar el Drive y voy a subir todito los materiales para que estudien también y los videos grabados. Nos vemos. Chau. Profesor Giancarlo.